Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, seguidores de Locos de Wall Street. Hoy para mí es todo un honor contar con el invitado que nos acompaña. Ya sabéis que dentro del universo Locos de Wall Street, a mí personalmente me apasionan las opciones. Y hablar de opciones a nivel internacional, hay que hablar de un canal que es una referencia, si me permitís, mundial, que es Option Sigma. Y tenemos aquí a su fundador y la persona que lo lleva mayoritariamente, que es Luis Silva. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿cómo estás? Saludos, qué rico estar aquí con tu audiencia y pues complacido de poder compartir este espacio con todos ustedes. Luis, seguro que el que esté viendo este programa le gustan las opciones y te tiene ubicado o tiene el canal ubicado porque es uno de los principales canales, como decía, financiero del mundo. Ahí detrás se ve esa plaquita que nosotros anhelamos algún día en Locos de Wall Street también tener de Ya van a YouTube. por ella. Vamos a Ya por les va a ella. llegar. Pero si hay alguien del universo de Locos que no te conoce, ¿quién es Luis Silva? ¿Qué es Option Sigma? ¿Qué pueden encontrar en ese canal? Bueno, Luis Silva, yo digo, que siempre me presento como el hijo de Hernán y Gloria, esposo de Andrea y papá de Daniela y Manuela. ¿Qué quiero decir con esto? Un ser humano tal cual como cada una de esas personas que está al otro lado de la pantalla de la computadora, apasionado por las opciones, lejos de ser un gurú como algunos califican, simplemente alguien quien ha dedicado su vida y digamos parte de sus recursos de tiempo a investigar sobre el mundo de las opciones, de los derivados financieros, pero especialmente de los contratos de opción. No soy más que un apasionado de este mundo. Ujú. Bueno, pues ahí nos une la misma pasión, las opciones financieras. Y yo creo que esta charla que vamos a tener distendida, hablando precisamente de opciones con una referencia como eres tú, tenemos que empezar por el principio. Lo comentábamos a micrófono cerrado. Cada vez las opciones, yo creo que se está perdiendo un poco ese temor que tenía el inversor retail, sobre todo. ¿Por qué invertir en opciones, Luis? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos y que debemos hacer o inspirar al seguidor que todavía no haya dado ese paso. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Bueno, partamos de la base de que la información era casi nula hace algunos años y de hecho esas fueron las razones por las cuales yo empecé este canal Opción Sigma, lo arranqué realmente en el 2011 y por allí yo lo que quería en un inicio era simplemente tratar de transmitir lo que yo había aprendido en inglés al idioma español. Pero en esas opciones, digamos que en esas instancias las opciones todavía ni siquiera tenían la liquidez que tienen hoy día. Y no encontramos muchos recursos por allí. Uno de mis grandes referentes fue Tasty, hoy se llama Tasty Life y digamos en cabeza de Tom Sosnoff, a quien considero un gran amigo, a Kirk Duplessis de Option Alpha, a quien también considero un gran amigo. Y esos fueron como los referentes en donde yo empecé. Y empecé a poner contenido en idioma español desde hace ya varios años, más de una década. Y bueno, pues al principio esto siempre fue como un tema de nicho, no había muchas personas a las cuales les interesara el tema, porque es que cuando tú escuchas derivados financieros, ya, ya se empiezan, no, las integrales y el cálculo diferencial y el cálculo integral, y ya suena complicado. Entonces, digamos que desde el Go, desde que yo empecé con este proyecto, fue tratar de llevar el conocimiento de una manera divertida, de una manera tranquila, mezclar un poquito de entretenimiento con conocimiento, porque ya de por sí son complejas por su misma naturaleza, no se parecen a cualquier otro instrumento que operamos. Entonces, ¿para qué hacerlas más complicadas con tecnicismos? Y de allí que trato de, en un espíritu relajado, en un espíritu tranquilo, llevar el conocimiento para que las personas entiendan a través de metáforas, de anécdotas, de, digamos, de todo lo que sucede en nuestra vida diaria y que entiendan que las opciones son más utilizadas de lo que las personas piensan. Las opciones tienen miles de años. De hecho, cuando uno revisa la historia de las opciones, datan que Tales de Mileto fue uno de los primeros en poner contratos de opciones. Estamos hablando de la antigua Grecia. Entonces estamos hablando de miles de años que se utilizan las opciones. Y en la vida diaria se utilizan más de lo que uno piensa. Por ejemplo, un seguro de un crédito un seguro de un vehículo, la aseguranza de tu coche, eso es un Sí. seguro, eso es una opción, eso es un contrato de opción put. Y cuando tú compras una casa y pagas un depósito, eso es un contrato de opción call. Entonces los usamos más en nuestra vida diaria de lo que creemos, sino que nunca les han llamado call y puts, sino que simplemente son depósitos, enganches, seguros contra todo riesgo, pero eso son opciones, realmente terminan siendo opciones. Y
de alguna manera ha venido despertando ese interés porque en habla hispana creo que puedo sacar pecho y decir con honor que fui el primer hispano en hablar de opciones digamos, en YouTube. Si bien yo las aprendí en la universidad a nivel teórico, qué significaban, realmente nunca, pues, como las ponía en la práctica, ¿no? Porque los mercados financieros en Europa, en Sudamérica, especialmente en el mismo Asia, que tienen bastante volumen, son muy líquidos cuando se comparan con el mercado norteamericano. Entonces decidí, pues, acudir a donde estaba el centro, el ombligo del mundo en liquidez. Y bueno, aquí sí encuentras una liquidez necesaria, pero créeme que cuando yo empecé en esto es muy distinto a lo que estamos viviendo hoy día. En el momento en que yo pensé, teníamos vencimientos cada mes de algunas acciones, a veces cada trimestre. Hoy encontramos vencimientos diarios en muchos activos como ETFs y índices. Y bueno, pues para aquellos que se estén planteando después de esta introducción, ¿por qué deberían de pronto invertir opciones? Precisamente por eso, porque las opciones te brindan un mecanismo de inversión que te permite ser mucho más eficiente en el uso del capital, pero también, aunque algunas personas las vean como unos vehículos de pronto peligrosos, realmente son más seguros que operar inclusive acciones o futuros u otros productos que estén por allí disponibles. Ujú. Fíjate, Luis, efectivamente, tú has sido un poco, si me permites, el pionero, ¿no? De intentar explicar las opciones al mundo retail, que hasta ahora, como tú decías, año 2010-2011, bueno, pues aunque se veía teóricamente en distintos manuales, distintas carreras universitarias, estudios, es cierto que estaba destinado más que nada al mundo institucional, ¿no? Yo te quería preguntar algo que también hemos comentado mucho aquí en el universo Locos de Wall Street, ¿no? A pesar de lo reputada que es la figura de Warren Buffett, ¿no? Y no voy a ser yo quien lo critique a este maestro de las inversiones. ¿Piensas que ha hecho mucho daño esas declaraciones suyas famosas de que las opciones son unos derivados, armas de destrucción masiva? Que además, Warren Buffett es mucho haz lo que yo hago, no lo que yo digo, porque él precisamente lo ha usado y no una sola vez. ¿Crees que al final esas declaraciones han hecho mucho daño al mundo retail? No creo, porque además creo que está tergiversada y malinterpretada, por una razón. Ujú. Él nunca dijo opciones, que son armas de destrucción masiva. Lo que pasa es que él habló de derivados, que Derivados. eran armas de destrucción masiva. Claro, como las opciones pertenecen a la familia de derivados, di tú si tiene alguna mérito decir, digo que son armas de destrucción masiva, pero las utilizo mucho dentro de mis posiciones y en mi portafolio. Entonces, no puedo hablar por Warren Buffett, pero cuando tú ves la carta que le da a esos inversionistas, si no estoy mal, eso debe ser inicios de la década del 2000, debe ser por allá 2001, 2002, cuando pronunció esa famosa frase, hablaba de los derivados, pero no hablaba de los derivados específicamente de las opciones, hablaba de esos derivados que se estaban creando en Wall Street que condujeron a la crisis financiera del 2008. Realmente, cuando empezaron a hacer una gran cantidad de mezclas de productos, de bonos hipotecarios, y los empezaron a entremezclar, los de calidad más alta con los de calidad más baja, los bonos basura, y crearon unos famosos, los CDOs, y bueno, otro tipo de vehículos financieros que ya sabemos cómo la historia terminó. Pero me reitero eso, yo no creo que él jamás haya utilizado el término para referirse a las opciones. Porque si de hecho hay algo que te ofrecen las opciones, es cobertura, es generación de ingresos. Entonces, lo que pasa es que te vienen enseñando las opciones como un vehículo de apalancamiento. Yo esa palabra apalancamiento nunca la utilizo. Las opciones no son para apalancarte. Yo lo defino como una forma más eficiente de utilizar tu capital, que en lugar de hablar de realmente de apalancamiento. Porque si hablamos de apalancamiento, entonces se me viene a la cabeza, ok, mi cuenta la palanca 50 a 1, 100 a 1, 200 a 1, como lo pasa en el mundo Forex, puedes ver ese tipo de apalancamientos, en donde un movimiento pequeño puede destruirte todo el valor de tu capital. Y no vayamos más lejos. Justamente, crisis financiera inmobiliaria del año 2008-2009, lo que mató muchos de los bancos en los Estados Unidos fue el apalancamiento. Y yo soy un enemigo del apalancamiento y nunca invito a las personas a apalancarse, sino que utilicen más eficientemente su capital, que aprendan cómo cubrirse, cómo protegerse y que entiendan que las opciones son menos riesgosas que las acciones. Lo puedo demostrar
no porque creo, sino porque matemáticamente lo puedo demostrar, son menos riesgosas que las acciones, son menos riesgosos que los futuros, son menos riesgosos que el Forex, son menos riesgosos que las criptos, solamente que tenemos que entenderlas. Sí, efectivamente, cuando ya llegas a un nivel de entendimiento de las opciones, efectivamente te das cuenta, sobre todo cuando comprendes el concepto de delta, ¿no? Cómo las acciones tienen delta uno y las opciones al final no llegan a tener ese delta, cómo efectivamente se mueven menos que las acciones cuando el subyacente va moviéndose, efectivamente. Estoy 100% de acuerdo contigo. Luis, quería hablar también contigo un poco de tu aproximación al uso de las opciones, ¿no? A micrófono cerrado comentábamos un poco que la aproximación que tiene gran parte del universo LWS es precisamente un análisis fundamental, un análisis de compañías basado en sus estados financieros, etcétera. Y hay hay muchas formas de invertir, pero está otra aproximación que es una aproximación más técnica, más quant, ya podemos llamarle, ya depende del approach que tenga cada uno, ¿no? Dentro de esa aproximación, Luis, ¿cuál te sientes tú más cómodo en el uso de las opciones? ¿La parte técnica, la parte fundamental? ¿Crees que se pueden usar en cualquiera de ellas? ¿Cómo ves tú ese universo que se puede usar las opciones en los distintos estilos de inversión? Yo diría ni lo uno ni lo otro, ni técnico ni fundamental, porque las opciones tienen su propia vida. Vamos a hablarlo de esta manera. Ahora, cuando escojo los activos, voy a dividir, digamos, la conversación en dos. Uno, Ujú. ¿para qué utilizamos las fundamentales? Y yo esencialmente tengo la noción de los fundamentales, yo los utilizo para una sola cosa y que me digan el qué. Y el Exacto. análisis técnico debería decirnos el cuándo, Qué ¿sí? bueno. Pero con las opciones te puedo dar el cómo, ¿ok? Entonces fíjate que no necesito ni lo uno ni lo otro. Y no, ni son complementarios, pero también pueden complementarse los unos a los otros, ni tampoco son, digamos, completamente ajenos, sino que los podemos entremezclar o podemos ser completamente apáticos. Y por eso lo lindo de esa palabra que se llama opción es porque te dan justamente eso, alternativas, te dan opciones. Cuando hablamos de inversión a través de las opciones, pues lo puedo hacer a través de mecanismos como los puts asegurados con dinero, los famosos cash secure puts, en donde yo podría vender un contrato de opción put con el fin de invertir en una acción a la cual le haya hecho previamente el análisis fundamental, en donde diga que aquí hay una oportunidad de inversión en un periodo X de tiempo. Entonces, ¿qué haces? Pues haces tu selección de tu activo de acuerdo a la valoración que hagas de sus estados financieros, de la especialización de la empresa, a través de, digamos, entender cómo están funcionando sus números al interior de la empresa y te da el qué. ¿Qué vas a comprar? ¿Cuándo lo vas a comprar? Bueno, aquí le das la mano un poquitito al análisis técnico para afianzar un poquito el timing, para ser un poquito más preciso. ¿Cómo lo vas a comprar? Aquí es donde entran las opciones. Lo puedo comprar a través de mecanismos de descuento. Por ejemplo, tú quieres comprar una acción, hablemos de cualquiera que haya en el mercado, de las más populares, Nvidia, que es lo que está hablándose Sí. ahorita en el mercado, y Nvidia está en $125. ¿Qué te impide decir que la quieres comprar a 110? Entonces, cuando estás a nivel de acciones, cuando ya dices, le haces la evaluación a nivel fundamental y dices, ok, Nvidia yo solamente lo compraría en $110 porque es que resulta que de esta manera el price to earning ratio baja a esta zona y el price earnings to grow lo encontramos en esta zona y de repente cuando lo comparamos las ganancias por acción y el crecimiento, bueno, hacen todas las valoraciones que hacen los fundamentalistas, es decir, en 110, esto es algo hipotético, ¿no? En 110 es el valor en donde yo debería comprar. Y tú dices, tengo que esperar hasta 110, a que la acción retroceda hasta 110. Pero yo te puedo decir hoy, te tengo una alternativa, una estrategia que te permite comprar las acciones a 110, pero no tienes que esperar. Sí vamos a esperar, pero nos van a pagar por la espera para que llegue a 110. Entonces ahí el mecanismo se convierte mucho más atractivo, porque en lugar de esperar un periodo X de tiempo para que llegue de punto A a punto B y que retroceda a esta zona de 110, pues yo te digo, mira, ¿sabes qué? Vende un contrato de opciones put en el strike 110 a unos 3 meses y vas a comprar las acciones al precio que tú deseas y si no llegas nunca a ese precio, te van a pagar una prima por esperar. Así como lo escuchas, te van a pagar por esperar. Entonces fíjate que aquí ya empecé a combinar análisis fundamental con el cómo las voy a comprar a través de opciones.
y quieres afianzar un poquitito entonces el dónde debería ser el punto de entrada más óptimo, pues le das una miradita a la gráfica para, para poder afianzar ese timing. Ahora, que si utilizo análisis fundamental y análisis técnico en mi día a día, no. Por una sencilla razón. Cuando quiero invertir a través de opciones, claro, le doy una mirada a esas acciones que yo quisiera comprar, le hago una evaluación, etcétera, que estoy seguro ustedes lo hacen demasiado bien. Pero realmente para mí lo más importante es tener claro en dónde quiero comprar y en el periodo de tiempo que yo quiero comprar. Y ya para mí eso es suficiente. Ahora, te puedo decir, ¿qué te impide comprar Nvidia en el precio que está hoy? La ves sobrevalorada. Pero ¿qué tal si yo te dijera que existe una estrategia con opciones en donde puedes comprar las acciones de Nvidia hoy, generarle un ingreso a través de la venta de un call, que lo conocemos como cover call, pero como no estás tan seguro si Nvidia quiere bajar, puedes ponerle un put. Entonces puedes combinar muchas cosas en donde puedes comprar las acciones de Nvidia hoy, no tener que esperar hasta que lleguen a la zona que tú quieres y simplemente la pones a generar ingresos y le pones una protección. Estos son los famosos collares que JP Morgan los utiliza muy bien, el mismo Warren Buffett los utiliza todo el tiempo, por eso digo que está bien alejado de ese discurso de que los derivados, si están ahí incluidas las opciones, no, las utiliza todo el tiempo para proteger. Mark Cuban se hizo billonario por el uso de las opciones. Porque él cuando vendió su primera empresa, Yahoo, eso fue en los años 90, le pagaron un dinero y él solamente tenía derecho a reclamar, a hacer ahora se me olvidó el nombre, el vesting de su opción de venta por un determinado periodo de tiempo. Y él que dijo, no, estoy en este blackout period en donde el mercado está sobrevalorado, en donde el mercado puede caer y yo necesito asegurar que ese dinero que me van a pagar, que se va a dar dentro de este determinado periodo de tiempo, pues efectivamente me llegue. Entonces él dijo, esta inversión me cuesta tanto y lo que hizo fue comprar unas protecciones a través de opciones y le resultaron tan buenas las protecciones, porque ya sabemos la historia que pasó en los años 2000, explota .com. la burbuja tecnológica y el tipo pasó de convertirse en millonario por esa transacción que había hecho a billonario. La historia está por ahí en YouTube y él mismo la cuenta que lo hizo a través de opciones. Entonces, fíjense cómo puedo pensar que algo es peligroso, algo puede ser potencialmente, te puede dar pérdidas no controladas, a que te muestren la realidad y que las puedes utilizar para protegerte, para generar ingresos, que si tienes un portafolio allí que no se mueve, acciones de esas que no se mueven, solo te pagan los dividendos, te digo, hay formas de generar un dividendo extra semanal, cada 2 semanas, mensualmente, como tú lo quieras, a través de las opciones. Entonces, sí, las posibilidades son grandísimas. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, eso a nivel de inversión. Ahora, a nivel de especulación, que eso lo hago todos los días, o a nivel de trading, yo no necesito análisis técnico ni análisis fundamental para nada. Necesito entender dos variables, volatilidad implícita y delta. Pare de Sí, contar. señor. Y solamente creo en la estadística. Entonces creo en el trading estadístico. Si tú sabes que la ficha roja gana el 80% de las ocasiones, ¿le quieres apostar a la ficha negra? Yo le apuesto a la ficha roja, porque ya sé que 8 de cada 10 veces, 80 de cada 100, voy a ganar en esa cantidad. Entonces lo que hacemos es recolectar una gran cantidad de, digamos, de movimientos, especulamos sobre esos movimientos, vemos qué tan repetitivos son y simplemente apostamos a la ficha roja todo el tiempo en trading estadístico, unos stops muy marcados, una zona de beneficio muy marcadas, y eso todo lo tenemos absolutamente medido y es lo que venimos haciendo desde hace varios años. Ujú. Pues oye, Luis, la verdad es que fantástica aproximación al uso fundamental y que coincide, vamos, plenamente. Nosotros siempre decimos al final que el invertir con acciones, cuando ya descubres las opciones, te hace como un clic la mente, porque es como ver la luz, ¿no? Como esta persona que ha estado toda su vida sin gafas graduadas y ha estado viendo entre nublina, ¿no? Que ha estado un poco sin poder ver bien la realidad y de repente cuando descubres las opciones es que a mí ya me coarta incluso cuando quiero invertir en una acción que no tenga opciones, porque es que es tan amplio el universo de lo que tú has dicho, puedo hacer, comprar las acciones, vender una call por encima, protegerme comprando una put, incluso el famoso collar, que es vender una put por debajo aún más, por si al final cae, oye, pues tengo ahí ese beneficio. Qué bien. Fíjate que hoy leía un artículo con el que no estaba nada de acuerdo,
que precisamente criticaba a esa venta de put y a esa venta de call, porque decía que muchas veces, si tú, por ejemplo, eres alcista con una compañía y haces una venta de put, si aciertas con que eres alcista y la compañía no recula, al final lo que te has perdido de ganar con ese crecimiento de las acciones es menor que la venta de put. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque tampoco lo veo como tú. Veo que un inversor tiene que fijarse, si lo hace desde el punto de vista fundamental, unos precios objetivos, y ahí está perfecto poner esa venta de put. Lo veo exactamente como tú. Digamos que si hablamos, comparamos los crecimientos que puede tener una acción, no sé, que creció el 10%, pero resulta que tu strike estaba pronosticando que crecía el 2%, pero más la prima termina siendo un 3-4%, bueno, no, algo así. Digamos que en esa comparación odiosa sí podemos decir, ok, me perdí lo mejor de la subida y ya está. Pero pues si algo sabemos es que nada sabemos de lo que va a ocurrir mañana. Y claro, yo no hablaría de los riesgos en ese caso de las opciones, sino de las desventajas. Pero solamente en una estrategia que me estás mencionando, por ejemplo, la venta de un put, porque tú estás limitado al valor que te pagan de la prima. Ya está, tú no vas a ganar más de allí. Si de repente hubieses utilizado una compra de acciones u otras estrategias como, digamos, un vertical call, bueno, hay cientos de estrategias que para hacer con opciones, pues podrías haber tenido un mejor beneficio en ese respecto. Pero eso no indica que no haya estrategias que se puedan adaptar para una empresa que está creciendo de manera ilimitada o de una manera Exponencial. muy fuerte. Mm. El caso más sonado, no fue hace mucho, GameStop. ¿Hace cuánto estamos hablando de GameStop? Y uno de los mayores espirales alcistas que produjo, ya sabemos que la primera parte fue el short squeeze, que llevó la acción desde $2-3, la llevó hasta $60, pero lo que produjo la verdadera explosión, que llevó la acción de $60 a $500, fueron las opciones. Sí. Entonces sí pudiste haber ganado muchísimo dinero a través de contratos de opción, que fue, digamos, en donde se fundamentó toda la explosión que tuvo GameStop, no solamente por el efecto short squeeze, sino por el efecto opciones, que fue el efecto gamma squeeze. Porque recordemos que, y aquí viene una parte interesante, ¿no? Es que todas las opciones están respaldadas. 100% de las opciones están respaldadas. Es decir, para cada comprador siempre existe una contraparte, es decir, existe una parte vendedora. Puede ser otro trader retail, puede ser una institución, puede ser un creador de mercado. Entonces siempre tenemos una contraparte. Por lo tanto, técnicamente sería un juego de suma cero, en donde si te vende el creador de mercado, fíjate que el creador de mercado utiliza las opciones para coberturas. Cuando tú compras un contrato de futuros, él se cubre con opciones. Cuando tú compras un contrato de un índice, él se cubre con futuros. Cuando compras una acción, ¿cómo se puede cubrir él? A través de las opciones. Cuando tú vas en largo con opciones, él se cubre en corto. Sí, digamos que siempre utilizamos las opciones porque eso es lo que hacen cobertura, porque ya sabemos que los creadores de mercado, ellos no les interesa participar en la dirección, lo único que les interesa es quedarse con el spread entre quienes compran y quienes venden, y allí está lo que ellos ganan. Pero el resto hacen es cobertura. Y ahí es donde vemos un papel clave. Yo le digo a todas las personas, así usted no opera opciones, conózcanlas, porque les va a dar una visión del mercado, de entender por qué se comporta de esta manera, por qué las acciones se comportan de esta manera. Y podríamos encontrar muchas respuestas desde las opciones. Se han creado muchas hipótesis, el option spinning at expiration, el open interest wall, que las acciones no van a pasar de esta y esta zona en este determinado tiempo, porque vemos que hay un gran open interest de los puts aquí, de los calls aquí, lo que crea unos muros de contención. Entonces tú sabes cuáles van a ser esas zonas de soporte y resistencia, y hasta ahí no he mirado ni siquiera la primera gráfica, simplemente miro el open interest de los contratos de opción. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, los contratos de opciones están influenciando el mercado de esta forma, porque cuando el dealer hace sus coberturas, mueve el contrato de opción. Cuando tú compras una opción call, ¿qué hace el dealer? Comprar acciones para respaldar ese call que tú compraste. ¿Qué está produciendo esto? Un efecto espiral de venta. Y lo mismo cuando compras opción put, ¿qué hace el dealer? Vende acciones para poder, de alguna manera, respaldar la compra de ese contrato put que tú hiciste. Entonces, si vemos esa influencia que tienen los creadores de mercados o los dealers,
pues efectivamente están influyendo el mercado de acciones. Tanto que se ya está hablando que en qué momento el derivado se convirtió en el subyacente. Y hoy las opciones, al tener mayor volumen que las acciones, están influenciando, por supuesto, los precios de las acciones. Fíjate, Luis, que estás tocando temas que me río porque efectivamente nosotros los comentamos hasta la saciedad. Es decir, nosotros decimos mucho que el saber de opciones, aunque no las operes, te da saber de mercados. Muchas veces la gente dice, ¿qué ha pasado hoy para que esté cayendo un 3%? Tal? No ha habido ninguna noticia y lo que está pasando es precisamente eso. Y también otra frase que está muy relacionada con lo que tú dices, ¿no? La famosa cola del perro, ¿no? Ya no sabes si el perro mueve la cola o es al revés, ¿no? Correcto. La cola mueve el perro. Y yo estoy pensando que sí, que la cola está hoy moviendo el perro. Yo creo que también, yo creo que también. Ahí coincido contigo. Entrando un poco en materia ya de operativas, de opciones, Luis, siempre me gusta preguntarle al inversor que opera con opciones. Yo sé que esto es preguntarte a quién quieres más, a mamá o a papá, ¿no? Pero es que yo he pasado por distintas fases y no me extraña que vuelva a cambiar en referente a preferencia, ¿no? Parece que ahí hay una dicotomía cuando alguien opera con opciones, te encuentras muy marcadamente como inversores con opciones prefieren siempre ser la parte vendedora de las opciones, esa parte de generación de ingresos, como tú has dicho, de una manera tranquila, sensata, esperando que compañías caigan a un cierto valor que estás esperando, compañías que tienes vendiéndola con venta de cola a un cierto nivel que estás cómodo. Y después está la otra parte, que es la parte compradora. Yo, si hubiéramos hecho esta entrevista hace unos 4 o 5 meses, te hubiera dicho claramente que, por ejemplo, era vendedor. Ahora me está gustando mucho ciertas operaciones con compras, aprovechando que la volatilidad implícita está relativamente baja. Estoy viendo ciertas oportunidades. Después hablaremos, por ejemplo, de los slips. Y me estoy posicionando más en el lado comprador. Como te decía, esto es papá o mamá, ¿no? Pero ¿qué te sientes más cómodo? ¿Vendedor? ¿Comprador? ¿Indiferente? Te lo voy a poner de esta manera, una analogía para que se entienda. Em, ¿Quieres llegar más lejos o quieres llegar más rápido? ¿Quieres llegar más lejos? Definitivamente un vendedor. ¿Quieres llegar más rápido? Vas a ser comprador. Pero corres el riesgo de que termines muy cansado y que lo que en el largo plazo, el que va más lento, pero va a llegar más lejos, es el vendedor de opciones. Eso es un juego de probabilidades, Antonio. No es más que probabilidades. ¿Por qué los casinos existen si las personas van a apostar y ganan? A veces le pegan al jackpot, le pegan al pozo, como se llame. No estoy muy familiarizado en el argot de los casinos, pero veámoslo de esta manera. Puedes llegar más rápido a conseguir cierto dinero si vas al casino y apuestas a la ficha roja, a la ficha negra o al blackjack o lo que sea. Pero en el largo plazo, ¿quién termina ganando dinero? ¿El apostador o el dueño del casino? Entonces yo no vería que uno es papá y mamá, son personas distintas. Para mí, el vendedor de opciones es el que llega más lejos. Le toma más tiempo, probablemente, pero llega más lejos. Pero cuando hablamos de consistencia, si tú te fijas de pronto los resultados de un vendedor de opciones, pues va poquito, subiendo poquito, 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 todos los días. Y algo que buscamos en el mundo de la inversión, y especialmente en el mundo del trading, es consistencia. Esta consistencia la vas a adquirir de esta manera. Que puedas ganar 90, 95% de tus operaciones. Eso te da consistencia, eso te da tranquilidad. Vas a perder el 5%. Sí, hay que manejar esas pérdidas. Y esas pérdidas pueden ser cuantiosas, pero hay que simplemente manejarlas. Pero ¿qué pasa con el comprador de opciones? Puede ganar dinero rápidamente y mucho dinero rápidamente. Si ustedes ven un video de una persona por aquí en YouTube, porque hay muchísimos de esos videos, que se ganó, que convirtió, llevó una cuenta de $5,000 a $100,000 en 15 días, créanle. Partamos del principio de buena fe y créanle. Ahora, ¿qué tan redituable es eso y que tú lo puedas hacer y que no simplemente fue una alineación de planetas para que se pudiera dar el evento en donde tú pasaras de 5,000 a $10,000, a $100,000 en 2 semanas? Ahí viene la parte complicada. Entonces yo lo veo de esa manera. La lotería te la puedes ganar, pero ¿cuál es la probabilidad de que te ganes la lotería? Versus
vende la lotería, algún día alguien le va a pegar el premio gordo, pero si no, las loterías no existirían. Si no hicieran dinero, las loterías no existirían. Entonces, tú partes la carrera, cuando compras opciones, tú partes la carrera en desventaja. ¿Por qué partes la carrera en desventaja? Porque desafortunadamente o infortunadamente, depende de donde me estén escuchando, las opciones tienen algunas variables que no se cuentan. En el libro te dicen que compra un call si esperas que la acción suba y que compra un put si esperas que la acción baje. Y cuando esté en la media móvil o la nube de Ishimoku dándote esta señal o el MACD dándote señal, compra. Y resulta que eso es una aproximación muy errónea, es muy equivocada, porque quieres tratar a las opciones como si fueran otro activo, que no lo influenciara más allá que el precio, que la acción del precio, la oferta y la demanda. Y eso es mentira, eso se cae. ¿Por qué? Porque las opciones las afectan otras variables distintas a la oferta y la demanda. En una acción, sabemos que la acción sube es porque hay más compradores que vendedores, independientemente de lo que esté pasando en sus fundamentales, independientemente de lo que en las noticias. Si una acción está subiendo es porque hay más compradores apoderados del mercado que vendedores. Punto. Si fuera lo contrario, si fuera más vendedores que compradores, entenderíamos que la acción está bajando. Simple ley de supply and demand, de oferta y demanda. No es más. Pero en las opciones, a ti te afectan otras variables. ¿Qué variables te afectan? A ti te afecta la reunión de la Fed. Que te suban o te bajen los tipos de interés, afecta a los contratos de opción. A ti te afecta el tiempo. ¿Cuánto le falta a la opción para su vencimiento? Es una variable que afecta el contrato de opción, el valor del contrato de opción. A ti te afecta el miedo y la codicia. Eso afecta el valor de los contratos de opción. Cuando tú tienes miedo, las opciones lo sienten y lo reflejan en su precio. Entonces, cuando el mercado se pone temeroso, se pone volátil, ¿qué pasa con los contratos de opción? Se incrementan de precio. Cuando pasa el miedo, cuando pasa la incertidumbre, ¿qué pasa con los contratos de opción? Su precio se achica. Entonces hay muchas más variables y mencionar otras que son unas griegas que están por ahí escondidas y es la afectación del tiempo con el delta, la afectación del tiempo con el gamma, bueno, en fin, para no entrar en detalles un poco más complejos, quiero ponerlo de manera muy simple, hay otras cosas a nivel de transacciones con contratos de opción que afectan su valor. No fue sino hasta 1973 que las opciones empezaron a transarse en la bolsa de Nueva York. Aparecieron las primeras opciones call y en 1977 aparecen las primeras opciones put. Entonces, si lo vemos, acciones estamos transando desde la bolsa de Ámsterdam en 1634. Recordarás el evento de los tulipanes, ya se estaban operando acciones de las navieras, etcétera. Pero pues realmente cuando hablamos del mercado de opciones estamos hablando de un mercado muy nuevo que lleva cerca de 50 años. La primera bolsa de opciones en la bolsa de valores nace solamente en los años 70. ¿Y por qué? Porque resulta que no había un modelo en el cual todos se pusieran de acuerdo a decir, ok, el contrato de opción vale esto por estas y estas razones. Entonces hubo unos profesores en los años 70 de la universidad, que fue Princeton, que me puede escapar el nombre en este momento de qué universidad era, que desarrollaron un modelo para crear el valor justo de las opciones. Es el modelo de precio de las opciones. Sacaron un estudio, un paper, y ese paper fue aceptado mundialmente para poder valorar las opciones. Tan, tan importante fue esto, esa ecuación que hicieron para poder determinar el valor de las opciones, que en los años 90 se ganan el Premio Nobel de Economía, sumaron otro profesor más de apellido Merton, que es el famoso modelo de Black and Scholes and Merton, que es sobre el cual están los contratos de opción. Entonces, si ustedes se ven, es un modelo probabilístico y estadístico, y por eso yo opero bajo probabilidad y estadística. Y es que en ese concepto está fundamentado. Entonces, si nos ponemos a ver, las opciones son vehículos relativamente nuevos de inversión, que se ha popularizado muchísimo, quizás en el último lustro, y de repente empezaron a tomar fuerza en la última década. Si tú ves el crecimiento de mi canal de YouTube, de hecho, entre el 2011 y el 2017 tenía 1000 suscriptores, pero el 2017 acá creció a 200, más de 200,000 suscriptores. Entonces sí es algo que se ha venido realmente popularizando en los últimos años.
Así que, bueno, ahí les conté un poquito de historia. No, pero viene muy bien, viene muy bien. Y precisamente, oye, lo que está pasando con tu canal puede ser un buen proxy, ¿no? De lo que está pasando con las opciones, claro que sí. Entrando más en faena, Luis, estamos tocando muchos temas relacionados, griegas, etcétera, pero hablamos de estrategias, ¿no? Estrategias que tú, como tu faceta de inversor al final, ¿cuáles son las que más sueles implementar, las que en tu día a día has comentado que sueles operar de dos maneras, una parte cuando quieres operar con acciones fundamentales y otra parte cuando quieres hacerlo de una manera, llamémosle, diaria o especulativa, como tú has comentado? ¿Cuáles son las? Ok, si hablamos de mi día a día como inversor, yo no me salgo de tres, cuatro estrategias que serían la call cubierta o el famoso cover call, que es una estrategia de generación de ingresos y por allá hicimos algo que se llama el reto Sigma por allá en el 2019, en donde con acciones de Ford pretendíamos doblar el capital cada año y efectivamente lo pudimos hacer solamente a través de venta de contratos call. Eh, Cuando tú tienes una acción que es muy estable, esta estrategia es perfecta. O sea, encuentra una acción tipo Coca-Cola, tipo Walmart, de estas acciones estables de beta baja, esta estrategia funciona divina, funciona extremadamente bien. Y esa se combina con otra estrategia que se llama el Cash Secure Put, o el famoso, la put asegurada con dinero, no es otra cosa que la venta de un contrato put y que esa me permite, digamos, adquirir las acciones al precio que yo convenga. Pero son estrategias hermanitas y estas dos componen lo que se llama el ciclo de la rueda, que escribí un libro con respecto al ciclo de la rueda y es una forma de generar ingresos de forma infinita porque es un ciclo repetitivo. Y si lo hacemos con un ETFs, por ejemplo, corremos menos riesgos que hacerlo con una acción directamente. Pero esas son las que utilizo, digamos, como a nivel de inversión. Las complemento con otras más eficientes del uso del capital, porque digamos que mi meta es generar ingresos a través de este tipo de estrategias, y es con el Poor Man's Cover Call, que es una variación al Cover Call, que en lugar de comprar las acciones, lo que hago es respaldar la venta de esa call con la compra de un contrato. Entonces ahí es la única forma en que yo compro contratos, pero trato de evadir el tema teta de la depreciación de los contratos, comprándolos bien in the money y a una larga fecha de expiración. Y por ahí también la complemento con los verticales, el put credit spread, que me creerían que es la estrategia más segura para comprar acciones. Es, y les cuento una pequeña anécdota, creo que tengo aquí espacio. Me pasó en el año 2022. Netflix cayó 25% en un reporte de earnings y yo tenía vendida un put credit spread en el strike 410 y Netflix llegó a caer. De hecho, tuvo dos reportes malísimos. Uno del 25% y después siguió cayendo en los días posteriores y llegó a caer hasta $185. Y yo tenía la vendida en el strike 410, pero tenía mi protección en el strike 400 y me habían dado un crédito de algo así como 650. Es decir, lo único que yo tenía en riesgo eran $3.50 por acción. Lo único. Y fíjate desde dónde se cayó, más del 50% del precio. Primero se dio un bandazo del 25%, después otro como del 30 y tanto por ciento. Total, cuento corto, ya se acercaba la fecha de expiración de ese contrato, me asignaron las acciones a 410, pero yo tenía una protección en 400. Entonces, toda la bajada, esa protección hizo que mi pérdida fuera de $3.50. ¿Qué terminó pasando? Vendí la protección, las acciones estaban en $185, vendí la protección, es decir, que mi break-even price quedó 185 que estaban las acciones más los 3.50 que, que era mi riesgo. Es decir, que mi break-even price está en 188,50 de una acción que venía desde 400, ¿no? Y lo único que yo estaba perdiendo era $350. Si hubiera tenido 100 acciones de Netflix, habría perdido más de $20,000 fácilmente. ¿Qué terminó pasando? Vendí una call, cerré la protección, las acciones las tenía asignada, vendí una call del strike 195 y como una operación perdedora terminó con un profit de más de $700 en esa ocasión, después de haber caído más del 50%. Entonces, ese es el vertical, si lo quieren investigar. Se conoce como el Bull Put Spread o el Put Vertical Spread, para que quienes quieran averiguarlo le den una miradita. Tengo más de 500 videos en el canal sobre opciones, así que denle una miradita que allí van a aprender. Entonces, esas serían como las cuatro que utilizo a nivel de inversión. Y a nivel de especulación, utilizo los Iron Condors, los Iron Butterflies, los Broken Wing Condors, los Broken Wing Butterflies, que si les suenan animales raros, tranquilos que yo también pensaba lo mismo al principio, sino que nosotros los traders de opciones le ponemos nombres por las figuras que nos dan
las figuras de riesgo que nos dan, entonces ahí le ponemos algunos nombres. Está el Batman, el Bart Simpson, el gatico, eso hay cantidades. Así que es todo un mundo por descubrir. Eso es como la pastilla roja y azul de Matrix. Tomas, te vas a la Matrix y esas son las opciones. Nunca vas a querer operar otro activo después de conocer las opciones. Sí, yo fíjate, nosotros alguna que otra vez hemos usado ese mismo ejemplo de la pastilla roja y azul, y yo muchas veces uso un ejemplo más mundano, ¿no? Que a lo mejor ahí nos está viendo algún fanático del motor y dice, pues yo no estoy de acuerdo del tema del coche, pero por lo menos para mí sí, ¿no? Yo cuando probé el primer coche de cambio automático, digo, yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo a un coche manual, ¿no? Pues a mí, oye, perdón, con las opciones me pasa un poco igual. Me ha gustado mucho esa forma, esa anécdota que has contado de Netflix, porque nosotros también intentamos siempre aportar cordura, ¿no?, al uso de las acciones y le decimos que precisamente hay formas de que sean operaciones muy tranquilas y está muy bien porque tú haces una venta de put, que a lo mejor cobras $1 y te compras una put por debajo, a lo mejor unos cuantos puntos de money que te cuesta 0,20. Bueno, pues en vez de ganar $1 por contrato, estás ganando 0,80. Es decir, que no te va un poco a arruinar, ¿no? Y fíjate ahí cómo en caso de que haya un descalabro, esa cobertura actúa fantásticamente. Sí, sí, muy, muy de acuerdo. Luis, hablábamos también del progreso que tú has visto, ¿no? En tus propias carnes como pionero, como decía, del mundo de las opciones en YouTube. Y comentabas cómo había opciones de vencimiento mensual y cómo hemos ido cambiando y viendo y ya hemos llegado incluso a vencimientos diarios con ETFs. Pero ¿cómo ves tú el fenómeno de las 0DT? Nosotros, desde un poco la barrera, porque eso sí que para nosotros no nos cuesta entenderlo y lo vemos un poco, quizá erróneamente, como un casino, nos da un poco de susto algunos comentarios que vemos de 0DT, de gente que dice, no, es relativamente fácil, y puedes ganar dinero fácil. Todo lo que nos huela a dinero fácil me preocupa. ¿Cómo ves tú todo lo que está pasando con ese fenómeno de la 0DT? Todo lo que les digan dinero fácil, salgan huyendo. Eh, no, no hay dinero fácil. Miren, con las estrategias que yo más hago dinero día a día son con los 0DT, sin duda. Eso es mi pan de todos los días. Lo que pasa es que empiezas a entender la mecánica y cómo, digamos, cómo jugártela, ¿no? Hay operaciones que tú no necesitas saber la dirección. Olvídate de la gráfica, olvídate de los fundamentales. Lo único que te interesa es que se mueva sobre una banda. Hoy justamente estoy viendo eso y he dejado correr una operación todo el día en donde inviertes algo así como $800 para ganarte 200, termina siendo una rentabilidad del 25% diaria, lo cual es una locura, una locura. Y a mí no me interesa saber para dónde fue el mercado. Lo único que me interesa saber es que se mueva dentro de cierto rango. A mí no me interesa si sube, a mí no me interesa si baja, si se queda estático. Lo único que me interesa es que se quede dentro de un rango. Que esos, por ejemplo, son los Iron Condors o los Iron Butterflies. O los Condors o los Butterflies también. Entonces, aquí lo hacemos con 0DT, abro temprano en la mañana y voy monitoreando. Si ya tengo cierto nivel de ganancia porque hubo una contracción de volatilidad, lo cierro muy rápidamente. Pero fíjense que hay estrategias en donde tú no tienes que ser, en la dirección no tienes que fijarte, simplemente es que se quede sobre una banda. Entonces ahí, si tú lo ves, todo termina siendo un casino, si lo ves desde esa óptica, ¿no? Tú le estás apostando a que la acción suba. Claro, tú le haces una revisión, me puedes dar tus argumentos, me puedes dar todas las razones por las cuales deberíamos comprar esa acción, pero finalmente es una apuesta. Pongámoslo desde ese punto. O si vas a ir en corto, estás haciendo una apuesta que el mercado va a bajar o que ese activo se va a caer en su precio. Pues aquí hacemos apuestas todos los días. Ahora, ir a apostar rojo-negro sin ningún referente, pues no tiene ningún sentido. Pero cuando sabemos que esta determinada estrategia te puede otorgar un 85% de probabilidad, claro, seguimos en modo apuesta porque quiero que quede dentro de ese 85%. Pero aquí, miren, todo lo tenemos tan medido y tan estadísticamente cronometrado que sabemos que cuánto debes tomar de ganancia por cada operación que tengas y cuánto debería ser la pérdida máxima que deberías asumir para que tengas una esperanza matemática positiva a lo largo del tiempo.
y nos basamos, vuelvo y les digo, solo en números, no en creencias, no en que es que me parece que la acción va a subir. No, a mí me interesa que si la estrategia funcionó, debo tomar mi zona de profit aquí. Si no funcionó, debo tomar mi zona de stop loss acá. Punto. Sabemos que ganamos 80, 90 de cada 100. Simplemente tenemos que hacer que esas 80 sumen más que esas 20 o 10 que estoy perdiendo. Es simple. Digamos que a veces lo vemos más complicado de lo que es, pero es así de simple. O sea, no quiere decir que es fácil, ¿no? Porque ahora es enfrentarte al computador y ver tu cuenta subiendo y bajando en un periodo muy corto de tiempo, donde esos 0 DT se están esfumando, pero eso es lo que hacemos a diario, todos los Ujú, días. ujú. Hemos hablado de estrategias en concreto, hemos hablado de las que tú usas desde un punto de vista fundamental, desde un punto de vista especulativo, de cero DT, y también hemos comentado a lo largo de la entrevista una estrategia que yo personalmente, esto es una opinión mía, tengo la sensación de que se va a ir poniendo de moda, porque estoy viendo que muchos inversores que se toman esa pastilla, como hemos ya hablado, y se vuelven inversores en opciones, pasan por una fase donde al principio invierten poco en opciones, después van invirtiendo mucho en acciones y opciones y después casi me estoy encontrando inversores que casi todo lo invierten en opciones. Inclusive cuando quieren tomar posiciones como si fuera acciones, lo hacen a través de las LIPs, en este caso call LIPs, es decir, estrategias donde buscan una delta muy próxima a uno, un plazo muy largo y que esté, por ejemplo, claro, obviamente para que sea esa delta muy próxima a uno, muy in the money, ¿no? Para aquel que no se esté viendo y no se imagine esa estrategia cuál es, oye, por ejemplo, de Nvidia, que es una acción que has citado antes, comprar una call strike 80 cuando está cotizando a 125 para dentro de 2 años o 18 meses, ¿no? Obviamente tiene que pagar mucho dinero porque la está comprando muy in the money, obviamente tiene que pagar una parte de valor temporal, pero me da la sensación, por lo que yo percibo por este mundillo, que es una estrategia que se está hablando últimamente y se puede poner de moda. En este caso, Luis, ¿tú cómo la ves? ¿La has usado? ¿Crees que puede ser óptima? ¿Qué Así opinión como me la tienes? mencionas, me parece interesante, pero entonces, ¿qué me gusta a mí con las opciones, así sean muy in the money, van a tener un valor teta mínimo? Entonces, ¿qué me gusta? Irle generando ingresos de manera periódica. Ese ejemplo que tú pones, estoy buscando aquí para las dentro de un año del Strike 80 justamente. O sea, comprar 100 acciones de Nvidia en ese momento te cuestan $12,300 en el minuto que te estoy hablando. Está la bolsa abierta en ese momento. Pero comprar un contrato de estos que me mencionas, un LIP, te vale $5,200. Que eso te traería un break-even price de, de 132. Es decir, que estás perdiendo $1,000, ¿sí? Por efecto teta, por efecto del paso del tiempo, estás perdiendo ya 1,000. O sea, de entrada ya sabes que vas a perder $1,000. La única forma de que en la expiración esto te sirva es que la acción sea más alta que 80 más el valor del contrato. 80 que es el strike más el valor del contrato. Es decir, que sea más alta que 130, esté más arriba de $132. Es la única forma que te sirve. Pero entonces, ¿qué hago yo? Esos LIPs, yo utilizo mucho ese tipo de estrategias, pero entonces hago algo que se llama un diagonal o el famoso poor man's cover call, que es una variación al cover call. Entonces, compro el contrato y le voy generando ingresos semanales o mensuales. Por ejemplo, a una semana en el strike, vamos a decir, a una semanita, en el strike 130, la acción está en 123 en ese momento. En el strike 130 me está pagando $180. Entonces ya aseguro $180 de esos 1,000 futuros que voy a perder sí o sí. Los voy a perder sí o sí. El valor extrínseco de la opción se agota. Ese valor extrínseco va a llegar siempre a cero. Siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿qué nos interesa? Que la acción se valorice. Si llega a 200, pues ese contrato va a valer $12,000. Si lo compraste en 5,200, bueno, te ganaste la diferencia entre 12,000 y 5,200, $6,800, que es lo que le interesa a la mayor parte de las personas. Entonces, lo que yo hago es ir generando dinero, es ir generando ingresos a través de la venta de estos contratos semanales o mensuales, si se quiere. Es que a un mes lo que paga Nvidia es una barbaridad. A 30 días, ese mismo strike $130 te paga $500. Entonces ahí, a un mes, ya recuperaste la mitad de lo que vas a perder por efecto teta.
Te ganas la diferencia entre la distancia entre 123 que está en este momento y 130. Además, te ganas $500 si la acción llega, digamos, por encima de 130. A mí me gusta mucho esa estrategia. Esta se llama, como les digo, un diagonal simple. Es un diagonal simple. Y la encuentran en el canal como la col cubierta de los pobres. Entonces, quienes no tienen el dinero para comprar las acciones pueden acudir a una estrategia de esa. Pero, digamos, yo no la dejaría como el leap solito. ¿Por qué? Porque se va a ir depreciando. Si le pegas a la dirección está bien, pero si no le das a la dirección, por lo menos vas a ir compensando esa pérdida con la venta de otro contrato de una duración más cercana y de esa manera ahí puedes tener una compensación mejor. Pero sí, son estrategias que yo utilizo básicamente a diario. De hecho, mi portafolio de inversión lo mezclo entre cover calls tradicionales y poor man's cover call para que me dé un poquito más de eficiencia. Ujú. Estamos derivando la entrevista, Luis, intentando que, como tú decías al principio, el espíritu de Option Sigma, y ahí también coincidimos bastante, es hacer asequibles el conocimiento de opciones a todo el mundo, ¿no? A pesar de que eh, no podemos obviar que tiene muchos anglicismos, muchas estrategias, muchas figuras, que eso va inexorablemente unido al mundo de las opciones, ¿no? Pero también seguro nos están viendo inversores, llamémosle, más expertos en opciones, más cafeteros, ¿no? Ahí te quería preguntar para un poco para ellos, entrando en un poquito, ya que estamos llegando a la recta final de la entrevista, por un tema de las griegas. Has comentado delta, teta. Las griegas ya sabemos además que hay griegas de primer orden, son todas derivadas. Una es, oye, cómo varía la prima en función de la variación del precio, la variación del tiempo, y después llegan las griegas de segundo orden, ¿no? Que ya son cómo varía la derivada en función de una griega. Bueno, sin entrar en esas, te pregunto también, Luis, a la hora de operar, ¿tú le das la misma importancia a todas las griegas de primer orden? Es decir, las miras todas igual, delta, vega, teta, rho, todas estas, le echas el mismo vistazo, el mismo análisis. ¿Tienes griegas que debes explicar mejor? Además, aprovecho para todo el mundo que quiera ver precisamente y entender las griegas, que no son un concepto fácil, tampoco es que sea extremadamente difícil. Precisamente Luis tiene en su canal unas explicaciones de las griegas fantásticas, fantásticas. Yo alguna vez he recurrido incluso a su canal para entender cómo funcionan bien las griegas, ¿no? Pero Bueno, retomando la pregunta, ¿le das la misma importancia a todas las griegas o hay para ti griegas más importantes que otras? solamente hay dos griegas importantes. Decimos las griegas de verdad y las griegas de mentiras, como hacemos. Yo soy miembro del CBOE, entre otras cosas, aquí donde está, que es la bolsa de opciones de Chicago. Entonces, hacemos, que es donde se operan las opciones, es la bolsa de opciones. Soy miembro de la facultad adjunta de este instituto que fue fundado en los años 70 del siglo pasado. Y de manera jocosa decimos las griegas de mentiras, porque son las griegas que nunca le prestas atención. El rho, el teta, quiero hacer ahí una salvedad, un asterisco, el teta, el gamma, el lambda, el vana, el charm, bueno, pero realmente las que tú debes tener en cuenta y volver de un experto se llaman volatilidad implícita y delta. Olvídate del resto. Si quieres saber algo, volatilidad implícita y delta. Debes tener un conocimiento de qué es el valor extrínseco de un contrato de opción. Es simple, simple. Ese es el valor temporal, lo que te vas a ganar o lo que vas a pagar según donde estés, si estás del lado comprador o vendedor, por cuenta del paso del tiempo. Pero es que ese valor temporal se ensancha o se achica dependiendo de la volatilidad. Entonces, para mí los factores más críticos son el delta, que también opera en función de la volatilidad. O sea, no se ve de esta manera porque, digamos, cuando ves la fórmula del delta, dices, no, pues va en función del precio, el movimiento del precio del activo, pero es que hay otra derivada de segundo orden que la está afectando y es como en función de la volatilidad, que sería el VANA, o en función de la volatilidad, el delta también se me está afectando. Pero si quieren aprender algo de verdad crítico, que es clave, solamente esos dos, volatilidad implícita y delta. Volatilidad implícita porque te da, digamos,
viendo los cambios de volatilidad, puedes presumir que un contrato de opción va a subir o va a bajar de precio dependiendo de los cambios de volatilidad, y es el que más lo afecta directamente. Y el otro, el delta, porque el delta, además de decirte cómo se mueve el contrato de opción en función del precio del subyacente, también te indica la probabilidad, que es que eso se pasa por alto, la probabilidad de que ese contrato, dentro de las condiciones de volatilidad que existen en ese momento, cuál es la probabilidad de que ese contrato termine in the money en expiración. Entonces, si tú compras un call con una delta 10, implícitamente sabes que el 10% de probabilidad tiene ese contrato de expirar in the money, que expire in the money. Tienes el 10% de probabilidad. Entonces, cuando empiezas a entender esos factores, pues se vuelve clave. Y la volatilidad implícita, porque vuelvo y les digo, así no operen opciones. Si ustedes quieren saber el rango de movimiento de un activo en los próximos 12 meses, vean la volatilidad implícita. La volatilidad implícita no les va a decir la dirección, pero sí les va a decir en cuánto se puede mover ese activo. $2 hacia arriba, $2 hacia abajo. Bueno, como les digo, tengo cantidad de videos y clases para que aprendan de este tema. Doy fe. Bueno, Luis, llegamos ya sí a la parte final de la entrevista y siempre me gusta preguntarle al invitado por algo que apasiona a nuestra comunidad, que es los libros, ¿no? Em, ¿Qué bibliografía tú recomendarías para que aquellos que quieran aprender de opciones seguir profundizando? Has comentado, eso sí, te reconozco que lo tenía fuera completamente de mi radar. Tú tienes un libro, has dicho. Tengo dos, de hecho. Uno se llama El Café de la Mañana y otro se llama El Ciclo de la Rueda. El Café de la Mañana para traders es un escrito que yo hago todos los días y se lo mando a mi comunidad. Tenemos una comunidad, el Sigma Club, todos los días. Es tratar de motivarlos, tratar de encarrilarlos, algunos conceptos que quiero que les queden claros todos los días. Y hicimos una recopilación de todos los cafés escritos durante un par de años e hicimos por ahí un libro, el volumen uno. Y el otro es El Ciclo de la Rueda. Uno lo consiguen en formato eh, pues, online, y el otro sí lo pueden conseguir en formato físico. El Ciclo de la Rueda, donde explicamos a través de una historieta cómo funciona el ciclo de la rueda de las opciones. Y es la combinación de Cash Secure Put y de Cover Call. Lo encuentra en la página www.opcionsigma.com. Ujú. Y más allá de ello, bibliografía que recomiendes, ¿recomiendas Bibliografía que algún libro recomiende de especial? opciones. Ay, no, la verdad, ninguna. Hay un libro bueno, tal vez un poco complejo para quienes están empezando. Es que, ¿sabes qué es lo que termina pasando? Que a nivel de opciones, yo les digo, vean videos, hay canales espectaculares, están en inglés, como Tasty Live, como Option Alpha. Si quieren español, pues aquí, Opción Sigma, pues está toda la completa disposición. Pero bibliografía realmente que tenemos muchos posts en la página también. Lo que pasa es que cuando hablas de opciones siempre te dan el punto de vista comprador, no te muestran la otra parte, ¿no? Sí, es Te verdad. muestran la cantidad de cosas que existen desde el punto de vista vendedor. Entonces es que te cuentan la mitad de la historia. Así que bibliografía de opciones como tal, no me gusta. Hay un paisano de ustedes, José Luis Cárpatos, que le envío un enorme saludo porque ha estado en el canal varias veces. Y él tiene muy buen libro, toca el tema de las opciones y es Leones contra Gacelas. De hecho, José Luis Cárpatos en los años 2000 ya operaba opciones, haciendo los famosos Iron Condors que aquí hemos mencionado un par de ocasiones. Así que Ujú. Leones contra Gacelas, le podría recomendar ese libro. Ujú. Bueno, pues nos quedamos ahí con esas recomendaciones, sobre todo audiovisuales. Luis, lo dicho, ha sido un auténtico placer, ha sido un auténtico honor. Yo la verdad es que te soy sincero, salgo muy contento de la charla, sobre todo porque me doy cuenta que tenemos el mismo enfoque que un grande como eres tú, porque Muchas muchas de gracias. las cosas que tú has mencionado, nosotros las comentamos también, cómo animamos a todo el mundo a que aprenda de opciones, aunque no las opere nunca, Que no las porque veo. para mí te da una visión del mercado fantástica. Y bueno, pues desde aquí, oye, lo pondremos en la descripción del vídeo, como no, la dirección de la página de YouTube de Luis y de su página web. Y yo creo que todo el que le guste las opciones, pues desde luego, visita obligada. Luis, espero que hayas estado muy cómodo con Muy a gusto. nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y saludos para toda la audiencia. Y pues gracias por esta tremenda oportunidad.
Y los espero por Nada. el canal también. Claro que sí, claro que sí. Hacemos, como decimos, un ida y vuelta y pasamos por tu canal, que para nosotros será obviamente todo un honor. Pues lo dicho, muchas gracias a todos los seguidores, muchas gracias por ese apoyo, por esos likes. Yo creo que un vídeo como el de hoy, donde hemos traído una auténtica referencia mundial en el mundo de las opciones, se merece que le deis bastantes like a este vídeo y que llegue a la máxima cantidad de inversores posible. Luis, un placer, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Encantado. Y como suelo decir, estudien, no sean vagos. El conocimiento los hará libres. Abrazos. Sí, señor, firmamos debajo. Abrazos, chao.